cómo se llega, digamos, a una resolución judicial en ese tema, porque lo que yo pienso es que, digamos, la defensa insta, el sobreseimiento le pide, señor fiscal, piense, es un colet, son de unas galletitas, usted no me puede incluir ese hecho de hurto, más allá de que hubiera otra figura, usted no puede ejercer la acción penal por ese hecho. Bueno, la defensa tiene la oportunidad en esa audiencia de hacer ese planteo y el fiscal tiene la oportunidad de rever sus pasos y reflexionar y decir, bueno, ¿sabe qué? Tiene razón, me excedí en ese aspecto, voy a excluir ese hecho del objeto del proceso y por lo tanto voy a solicitar el sobreseimiento en ese hecho concreto de la persona, es decir, yo no comprendo, digamos, por qué se llega a una resolución judicial, porque entiendo que esa facultad se agota en la solicitud de la defensa y la decisión que tome el fiscal, que es el titular de la acción penal. Creo que el juez no puede sustituirse de alguna manera y el juez de garantías disponer el sobreseimiento. Eso, digamos, es un criterio que yo digo, se puede compartir o no, pero yo entiendo que mediante ese criterio se evitan ese tipo de situaciones en las cuales bueno, continúa la discusión, ¿verdad? Digo, una humilde opinión simplemente, digo, no sé qué pensarán los compañeros. Ese tema estoy casi seguro que lo tratamos, lo vimos, y claramente hay dos posiciones. Yo compartía en principio la tuya, y que el sobreseimiento significaba eso exactamente como lo acabas de describir, y después me fue generando la duda y creo que tenemos mayoritariamente la posición contraria de que en la instancia de sobreseimiento por la defensa obliga a un pronunciamiento judicial. De todas maneras, la cuestión del efecto no suspensivo y qué puede pasar y hasta cuándo se puede o se debería suspender, permanece si se trata de apelación de la formalización, de la resolución que decide la formalización. O sea que este tema del sobreseimiento instado tiene una autonomía, digamos, problemática diferente que ajena al tema de la impugnación. En el caso de la formalización, ahí tendríamos en la misma situación, con la idea de que, bueno, en qué momento no se puede discutir, ¿no? Acá ahí no habría discusión, que es apelable, que hay una resolución, en fin, todo lo que significa el eventual dictado de una sentencia definitiva con una formalización apelada. Y como creo que me parece que lo que señala Diego es muy oportuno en el sentido de que parece ser, a falta de una norma expresa, en definitiva una decisión o una opción de política del mal menor, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el mal menor? Si el dictado una sentencia con una formalización apelada o sin suspender hasta que el tribunal agote los plazos, que puede haber integraciones y demás, aunque no, porque sale con dos. Sí, la formalización se le... Está Marcelo pidiendo la palabra. Perdón, sí. Una cosa rápida. Me pareció oportuno señalarlo eso porque bien, me acordaba que lo habíamos visto en cuanto a que el sobreseimiento, la instancia de sobreseimiento, tiene esas dos posiciones. Sí, eso la doctrina extranjera lo tiene claro. No, en cuanto al tema de la formalización apelada, ¿el fiscal puede acusar con una formalización apelada? Me parece que ese es como que el parámetro, ¿no? O sea, porque la idea de la formalización es para que después acuse con la misma plataforma fáctica. Entonces, ¿qué tanto puede, no sé, porque me parece que se le tranca más al fiscal que a nosotros ahí el tema? Perdón, Diego de Itacuarembó, yo pienso que el fiscal no solamente puede, sino que debe acusar. Supongamos el caso de un adolescente infractor, el fiscal tiene un plazo de 30 días para presentar su acusación. Supongamos que es un hecho grave, una infracción gravísima, el fiscal debe presentar su acusación. Bueno, después se verá cómo se resuelve en relación a esa impugnación de la formalización, pero entiendo que no hay otra. Y más allá de eso, nosotros en la audiencia de control, ¿podemos tener por admitida una acusación con una formalización apelada? Cambio la pregunta, ¿no? O sea, usted vamos a pasar, no, digo, mutatis mutandi, el procesamiento apelado sin efecto suspensivo no impedía que se acusara. Porque eran temerosos, pero en realidad, ¿por qué? Es una costumbre práctica. El CG,
Exacto. El CGP, yo no sé en la experiencia del CGP si esto sucedió, pero siempre estaba ese temor de que el tribunal... Lo que pasa que no da, es decir, no era bastante difícil que los tiempos de la primera instancia fueran más cortos que la de la segunda. El desarrollo de la primera instancia siempre era más extenso, normalmente, en civil, o es, que la segunda instancia. Ahora con la conformación del nuevo sistema, eso no está invertido, es decir, puede haber una segunda instancia más extensa que una primera. Ese es el problema, porque va a pasar más de una vez, no es una cosa extraordinaria esta que estamos hablando. Y si partimos de la base... Una acotación. La acusación, sí, ya te dejo, se debe suspender la acusación, va a ser, digamos, se van a trancar todos los procesos, las etapas posteriores en casi todos los casos, o en muchos casos. Perdón, sí. No, sin que me maten ustedes dos, pero capaz que podríamos agilizar el hecho de que los tribunales tengan sistema, de que la celeridad pueda hacerse en todos los órdenes, de que en determinados casos sí sea el tribunal el que decida suspender y pueda acceder rápidamente, y que este es un obstáculo más que suficiente para que, no sé, parte del presupuesto se destine a actualizar a los tribunales, no sé, se me ocurre. Eso. Gracias, devuelvo el palo. El asunto es que los plazos legales establecen ese desfasaje. Yo estoy de acuerdo en que no voy a hacer prevalecer los plazos legales y voy a tratar de que esta situación no ocurra, pero la realidad está diciendo que esta situación ocurre. Entonces digo... Pero hay 48 horas. Sí, no... Y bueno, por eso... Pero quedó las 48 horas, ¿quedaron? Ah, sí, no había quedado en el CGP, perdón. Sí. Y bueno, y si no suspende, se sigue. Sí, la situación concreta que yo tengo entendido le pasa a la pobre Diovanet, es que el tribunal está en conocimiento de esta situación y el tribunal está en plazo para resolver la segunda instancia y punto. ¿Está? Es así. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No suspendió? No, ya sabe que está la situación. Entonces, ¿qué hace Diovanet? Que siga. Bueno, ella estaba un poquito con la idea del tema de ¿qué artículo era? El 281, por el tema de la suspensión al momento citado sentencia de los incidentes. Pero acá también hay un tema que habría que discernir tomando un poco como experiencia lo que sucedía con el CGP. El caso de Diovanet, si yo no lo interpreto mal, se rechazó un sobreseimiento, ¿verdad? Por lo tanto, todos esos hechos van a entrar al juicio. Lo que se está apelando es que hay que sacarlos. Por lo tanto, ir a juicio no es ningún problema por el momento, porque en todo caso voy a tener un juicio con más hechos que los que en definitiva puedo llegar a tener. Distinto si yo hubiera excluido, ahí sí, porque después ¿cómo hago para volver a meterlos? Porque no puedo fraccionar el proceso. Me parece que no es lo mismo la solución. Creo que el CGP en esto era mucho más prolijo cuando regulaba, ¿se acuerdan? La apelación sobre el objeto del proceso fijado en la audiencia preliminar, o sea... Si yo excluyo hechos que me quedan fuera, ahí la lógica es la suspensión, porque para esos hechos el juicio terminó, la solución es definitiva. Pero para los hechos que yo incluyo, bueno, en el peor de los casos, lo que voy a tener es que yo tomé pruebas sobre 3 delitos y resulta que uno después quedó sobreseído. Y bueno, ese se sacará. No hay otra. Me parece que no hay problema, tiene que seguir. No. Salimos esa Bueno, ya salimos. Ahora estamos con otra cosa. ¿Ese qué? Sí, eso lo dimos por bueno ya. ¿Qué pasó? Eso ya lo dimos. En homenaje que tenemos al... No, iba a ser una acotación más, Diego, acá te abremos. No, con respecto al tema de la apelación del auto de formalización y cómo eso incide en la continuación del proceso, bueno, creo que, digamos, una solución que implique suspender en la etapa preliminar a la espera de una decisión del Tribunal Superior, creo que no sería la solución, porque ahí estaríamos volviendo al problema
de que nos pasaba con el que nos pasa con el código viejo, es decir, de las personas que están con el tema de la prisión preventiva en esos casos. Bueno, ya se apeló la formalización y quedó la medida de prisión preventiva. Bueno, después el fiscal tendrá que estar, si pidió con plazo, tendrá que estar viniendo a pedir prórroga a la espera de la decisión del superior, y creo que se tornaría un poco caótico, y en definitiva tendríamos presos sin condena, mantendríamos esa relación que creo que se está bajando ahora por el tema de los abreviados. Entonces digo, no, es simplemente esa acotación. Yo pienso que no puede perdón, creo que no puede ser la solución que se suspenda, a lo sumo establecer algunos plazos breves para que el tribunal adopte resolución, pero modificando en parte la legislación en ese aspecto. Pero digo, otra no le veo. Para mí hay que seguir. Gracias. Y yo agregaría que aún para el tribunal, para actuar en estas 48 horas, me parece que el criterio rector a seguir debería ser si opta efectivamente a que yo haga el juicio con todos los hechos que eventualmente tienen que estar en él. Si me apelaron en la audiencia de formalización la medida cautelar, ¿qué me afecta a mí para el juicio? Absolutamente nada. Que dicte sentencia, que llegue al final y no pasa nada. Es decir, todo depende qué es lo que se esté apelando para ver si se va a suspender o no. Entonces me parece que ese es el norte que tenemos que tener, a ver si efectivamente opta. Y si son hechos de más, en el peor de los casos después se excluirán, pero no parecería que me impida llegar al juicio. No sé. Esto, insisto, tiene similitud con la apelación del autoprocesamiento. Lo que dice el compañero me parece compartible. Hoy vimos una apelación de un auto de procesamiento, sí, que gracias a Dios se concedió con efecto no suspensivo, código viejo para un procesamiento, 2 años la sentencia de primera instancia. Si se hubiera dado efecto suspensivo, como tradicionalmente se daba, no se decía nada y se mandaba todo el expediente sin decir nada. Lo mismo en los hechos. Es decir, que el efecto, no hay que mirar con malos ojos el efecto no suspensivo, porque en realidad permite el avance de los procesos. Y bueno, si el tribunal en 48 horas no visualiza o se le pasa el tema de la suspensión, habrá que resolver en el sentido que me parece a mí, comparto con Graciela, que para mí, salvo alguna situación, la idea es que el proceso avance, que termine, y bueno, y si después hay alguna nulidad, porque la sentencia se dictó, se condenó, se absolvió, no sé, en la formalización, lo que puede uno imaginarse, creo que es el mal menor. Acá siempre, el tema de los efectos, el efecto de los recursos, siempre se discute sobre eso, ¿no? ¿Por qué la apelación con efecto tal o cual? Y bueno, porque justamente la idea es que se pueda avanzar. Bueno, decía yo que en homenaje a que está acá nuestro colega Cavalli, que creo que bueno, aparte de lo que son jueces del interior competentes también en adolescentes, hay un punto modesto, que es el cuarto, que ya algo vimos, pero queríamos también oírlo a él y comentarles que en una actividad se le envió por mail un documento que se llama Modelo de Intervención de UNICEF, que está muy bueno, y en la actividad de presentación de ese modelo se planteó la inquietud de la persona o la capacitadora que estaba sobre qué pasa con los procesos abreviados para adolescentes, cuál es problema o no es problema, y ella, es una persona muy versada, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo de esta mujer, venezolana, Moraes, que estudió en Brasil y vive en Bolivia. Bueno, ella dijo ningún problema, ojalá, bueno, todo lo que sea positivo y que puedan ser salidas rápidas y qué sé yo, en materia de adultos, ¿por qué no para los adolescentes? Grosso modo. Entonces, lo que habíamos visto medio colateralmente es si existía una discusión chiquita, impedimento ahora para los acuerdos probatorios, en función de la restricción actualmente vigente del abreviado. Y ella también una opinión, una crítica que hizo a las medidas de orientación. No sé si querés algún momento, como que no servían para nada, estaban incluidas en la libertad asistida. ¿Tú cómo está? ¿Hay una reforma digamos, con el tema del abreviado para adolescentes o un avance?
Lo que tú quieras comentar de este punto. No, hubo una reunión, hay un convenio entre la Cámara de Diputados y el Consejo Honorario Consultivo de Niñez y Adolescencia del Uruguay. Ese convenio justamente facilita la intervención del Consejo, que debe ser oído en toda la legislación sobre niñez y adolescencia en Uruguay. Y concretamente el Consejo ya tiene posición prácticamente unánime de que se debe implementar el proceso abreviado para adolescentes. Eso se va a expresar al sistema político, después lo que haga el sistema político es otra cosa. Creo que hay un punto que es bien bueno aclararlo, que el proceso abreviado para adolescentes, como recordarán, existía por la ley 19.055, y las razones por las cuales se quitó ahora, cuando a partir del 1 de noviembre del año pasado, fue una razón de punición, digamos, no de conveniencia o no conveniencia procesal, porque el proceso abreviado ahora en la versión CPP de adultos prevé la posibilidad de que el individuo salga con una respuesta menor por parte del Estado. Eso se quería evitar para imposibilitar que determinadas figuras delictivas cometidas por un adolescente pudieran ser sancionables con medidas diferentes a la privación de libertad. O sea, se quería la privación de libertad para determinadas medidas y por lo tanto el proceso abreviado era como un obstáculo a que se consiguiera eso. Esa es la razón política. En cuanto a los acuerdos probatorios, yo en lo personal no tengo ninguna duda de que sí los puede hacer el adolescente. La Convención de Derechos del Niño es muy clara en el sentido, por el artículo 12, dice que todo niño tiene derecho a ser oído, a que se tome en cuenta su opinión en todos los asuntos que le afectan. Y el Comité de Derechos del Niño, que es la autoridad que emite la interpretación auténtica de la Convención, ha dicho en términos, pero por demás contundentes, de que todo niño debe ser oído y se debe tener en cuenta, y que eso debe ser observado por los tribunales. La palabra que emplea, por lo menos que fue traducida en español, dice que los tribunales deben ser escrupulosos en asegurar este derecho, a que el niño emita su opinión y a que se tenga en cuenta esa opinión. Pienso que nos traiciona un poco el ADN inquisitivista que tenemos, ¿verdad? Un problema cultural de juez buen padre de familia, y que no advertimos que un adolescente que tenga 18 años menos un día y un adulto que tenga 18 años y un día, ¿verdad? No se le puede privar de un derecho, porque en definitiva es un derecho tener que expresarlo así, en el proceso simplemente por 2 días de diferencia. ¿Recuerdan ustedes que esa posibilidad de expresar opinión y que sea tenida en cuenta será en función de la evolución de sus facultades, o sea, la evolución de las facultades que todo ser humano tiene, y que es una cuestión que no se puede fijar aritméticamente por una ley, sino que deja en manos de los jueces decir si ese adolescente, obviamente si es un chico de 13 años, entonces sabemos el riesgo que se corre. El gran riesgo es que admita conductas que no son de él para que zafe un adulto, ¿verdad? O que haya sido influenciado por el sistema policial, por ejemplo. Una actividad espuria, ¿verdad?, que influencia de tal manera. Bueno, todo eso habrá que calibrarlo, pero no se puede, sería, yo diría, inconstitucional, ilegal, privar a un niño de llegar a un niño en los términos de la Convención, a un adolescente de llegar a un acuerdo. ¿Y en qué está ese eventual acuerdo o reforma esta para incluir? La propuesta que va a salir del Consejo creo que es el 8 de octubre, que es el lunes que viene, no el otro, y eso ya está acordado. Yo pedí instrucciones a nuestros mandantes, los vecinos de enfrente, y la Corte emitió una resolución que dice que admitir o no admitir el proceso abreviado es cuestión del los órganos políticos. Nosotros no nos metemos en eso. Simplemente a mí me pidieron opinión sobre si, claro, sobre si si el proceso abreviado tenía algún respaldo en la Convención, y sí, claramente lo tiene. No, que en Maldonado con Darwin, la posición que tenemos respecto a los adolescentes, creo que a él le plantearon acuerdos probatorios, a mí no me plantearon porque saben lo que pienso, básicamente, para no desgastarse, pero no venía por el lado de un tema de autonomía progresiva de la voluntad, sino básicamente lo que nosotros veíamos era que hacían, o sea, los acuerdos probatorios lo que hacen en definitiva es
vaciara el juicio de contenido, íbamos a mandar un juicio que era una cáscara, como para poner pena, básicamente, medida socioeducativa, como le quieran decir, y en definitiva lo que se hacía al hacer el acuerdo probatorio era un abreviado oblicuo sin la posibilidad de beneficiar en la pena. Y a su vez, lo que Darwin creo que lo tuvo que fundamentar más extensamente, ya lo tenía mejor trabajado. Lo que también planteábamos era el hecho de que la Fiscalía, cuando hace un acuerdo probatorio, generalmente es a instancias de la Fiscalía para no trabajar, en el sentido de para no llevar a juicio determinada prueba. Y a su vez lo que veíamos era que ahí como que la igualdad de armas estaba retaseada porque nunca se iba a acordar, o lo que estaba propuesto como acuerdo probatorio, nada era en beneficio del adolescente, vamos a decir. Siempre eran o aspectos circunstanciales o cosas que nunca iban a favor del adolescente. O sea, a mí no me tocó analizarlo. En su caso, hubiera sido muy estricto en ver efectivamente sobre qué hecho acordaban, si eso significaba una desventaja para el adolescente o no, porque más allá de que en el proceso penal cualquier imputado está en situación de desventaja, el adolescente como que está en una doble situación de desventaja, o sea, por ser adolescente, por estar imputado y por todo lo que significa. O sea que era en otro sentido. No sé si Darwin quiere decir algo. Consulta, porque a mí se me genera la duda, me queda claro si lo que se hace es vaciar de contenido al juicio y no llevar nada porque acordé todo, obviamente, oblicuamente es un juicio abreviado. Creo que eso lo dijimos acá también en una de las... Me queda la duda si mantendrían la misma posición si sobre una prueba puntual que no modifica, yo qué sé, el certificado de lesiones, las lesiones producidas a la víctima. ¿Tiene sentido llevar al perito forense o podemos acordar que las lesiones fueron una cicatriz le quedó en tal lugar, qué sé yo? ¿Eso tampoco lo admitirían o eso sí? Lo que pasa es que era como más filosófico el argumento, por eso como no, que... No sé, pero digo, porque... En este Pido la palabra. Claro, no, si no Darwin queda, ahí capaz si que... no queda nada, creo que en realidad es una hipótesis de fraude a la ley, de algún modo. O sea, está por vía oblicua, están admitiendo un instituto que la ley hasta ahora no ha permitido para los adolescentes. Eso puede estar claro. Pero si es una prueba puntual que se acuerda, quizás puede ser distinto. No sé, lo pregunto, no sé, no lo vi. El hecho de haber retaseado la posibilidad de los acuerdos probatorios, ¿cómo? De haber retaseado la posibilidad de los acuerdos o de que se haya planteado la duda de los acuerdos probatorios en materia de adolescentes y que se haya retaseado en cuanto a la posibilidad de hacer el abreviado, forman parte de ese resabio de la doctrina tutelar, como decía el Cavalli, en cuanto al buen padre de familia que antes que teníamos. Yo por mi lado en la sede admito los acuerdos probatorios y en la sentencia lo que digo es que si bien el proceso abreviado en este momento no está vigente, pero en realidad lo que el código hace es excluir exclusivamente el proceso abreviado y no los acuerdos probatorios, porque por otro lado tengo en cuenta, como dice Eduardo, el artículo 12, el artículo 40 de la Convención, el artículo 6 de las reglas de Beijing para admitirlos los acuerdos probatorios. Darwin. Sí, buenas tardes primero para todos y llegué un poco tarde, me integré a la actividad ya con algunos puntos avanzados. Sin perjuicio lo he estado escuchando. Yo no, comparto lo que dice Diego, me tocó resolverlo, así lo resolví, rechacé el acuerdo probatorio. El caso específico planteado, sin mayores detalles, se basaba en pretender que la evidencia, que se convertiría luego en prueba, era naturalmente perjudicial al adolescente. La defensa no había propuesto prueba, era prueba propuesta por la Fiscalía que pretendía, que se salteara ese estado, no se diligenciara y se tuviera, por evidenciado, probado un determinado punto. El asunto es que a mí me ha resultado siempre bastante difícil ver qué prueba puede producirse a favor del adolescente, especialmente la diligenciada por la Fiscalía, que acusa y pretende una sanción a ese adolescente,
por el cual se llega a un acuerdo reparatorio. Sin dudas que si hubiera algún tipo de evidencia que se pretendiera, digamos, arribar a un acuerdo probatorio de qué elementos fácticos están acreditados, y entiendo además otra cosa, que el acuerdo probatorio es para acreditar hechos, no la forma de valoración de los hechos ni nada por el estilo, solamente el aporte fáctico. En ese encuadre sí, digamos, pasaría a analizarlo. ¿Qué elementos fácticos puedo tener o no por acreditados y si es admisible un acuerdo probatorio? Me parece que lo que sucede en general, la regla de la experiencia por ahora, de los que tuve, de juicios de adolescentes o etapa preliminar de adolescentes, ha sido siempre que el acuerdo probatorio está basado en elementos incriminatorios. Y pensé en este ejemplo, que quizá esté en una zona gris o límite que ponía la doctora Gatti sobre la lesión. Tampoco veo en qué puede favorecer al adolescente acreditar que una víctima tiene una lesión. Entonces, en ese sentido, sin pretender tener en la cabeza elementos inquisitivos ni nada por el estilo, pensando también, digamos, en que el proceso de adolescentes, con las medidas que se buscan en su caso, si se le aplican y si es responsable, tiene que tener una finalidad socioeducativa y que está prohibido además el proceso abreviado, lo que se restringió por el legislador, y más allá de las razones que tuviera, es que el adolescente no pudiera acceder por ninguna otra vía distinta a acreditarse su responsabilidad que no fuera por un juicio oral, no público, pero sí oral. Es decir, que fuera el Estado, a través del órgano pretensor y punitivo, como es la Fiscalía, que le acredite la responsabilidad como cualquier ciudadano. Y con mayor razón se la tiene que acreditar a un adolescente para demostrarle que es responsable. Por tanto, me parece a mí que habilitar acuerdos reparatorios es también facilitar la tarea del órgano estatal encargado de la persecución, que es el que tiene la carga de demostrar que el adolescente es responsable. Si yo habilito un acuerdo reparatorio, en definitiva estoy menguando esa idea o ese principio de que el adolescente no es responsable. Quizá tampoco los acuerdos probatorios son sobre elementos principales sino accesorios, pero en general esos elementos accesorios también tienden a acreditar algún punto de apoyo de la acusación fiscal y no del adolescente. Entonces, siempre me ha resultado difícil, por lo menos con las cosas que he manejado en audiencia, ver cuál es el extremo favorable para el adolescente para yo poder habilitar un acuerdo probatorio. Y esa ha sido básicamente la razón por la cual lo he negado. Sin perjuicio que agrego todo lo que ha dicho Diego, que ha surgido en general de alguna tertulia en los pasillos de nuestras sedes. Esa básicamente es la idea. No sé si ha quedado clara. También el doctor Cavalli hablaba de la autonomía progresiva. Eso yo no me lo he cuestionado, sin perjuicio de lo cual también, pensando no solo en el adolescente que tiene 17 años y 360 días y que luego, digamos, cuando ya tiene 18 cumplidos le aplica otro tipo de estatuto legal desde la norma procesal, también pienso en el adolescente que está sometido a proceso que tiene 13 años. A ese adolescente, entonces, si él quiere y me manifiesta en audiencia que pretende un acuerdo probatorio, ¿se lo debería admitir? Y lo dejo como pregunta abierta para ver que el panorama es bastante amplio en la paleta de posibilidades que tenemos y que, obviamente, teniendo en consideración las consultas del organismo internacional encargado, que tenemos que tener en cuenta la autonomía progresiva. En ese caso, la autonomía progresiva en todo me puede hacer inclinar la balanza en sentido contrario, de ver hasta qué punto el adolescente puede estar admitiendo un hecho que hasta puede serle perjudicial. Tener en cuenta el interés superior del adolescente no siempre también es tener en cuenta su opinión específica. Pero bueno, digo como un marco referencial en el cual siempre analizo las cuestiones. Y nada más. Una opinión al respecto. Adelante. Acá Carmelo. No, yo en lo que dice Cavalli que tiene, yo comparto con Diego y comparto con Darwin. En cuanto al derecho a ser oído, creo que va por otro lado. Un acuerdo probatorio puede limitar garantías de lo que va a ver ese juez de juicio de ese adolescente. El adolescente no tiene conocimiento del derecho y en el tiempo en que estamos de este proceso acusatorio, a veces las defensas
quizá no asesoren, no sé, o sea, no estoy hablando de todo, pero me parece muy riesgoso para el adolescente pensar que porque él tiene derecho a ser oído, cosa que no solamente aplico sino comparto, el ser oído no me parece que refiera a decidir acordar un hecho, aunque sea secundario, ya sabemos sobre qué versan los acuerdos probatorios. Prefiero la garantía de que vaya todo a juicio, y estoy con los dos chicos. Gracias. No, simplemente, primero, el interés superior del niño en estos procesos es a que se respete la ley. Decir que no se aplica un artículo que la ley dice que se aplica es no estar aplicando la ley en base a lo que se considera que debemos proteger a un ser que consideramos de alguna manera objeto de protección y no sujeto de protección. Obviamente que si estamos hablando de evolución de las facultades del niño, no es lo mismo un acuerdo probatorio de un chico de 13 años, ¿verdad?, un asunto muy complejo, de aquel ejemplo que ponía de los 17 años y 364 días. Es otra cosa. Pero yo digo, Naciones Unidas nos dice que en los procedimientos penales el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan debe ser respetado y observado escrupulosamente en todas las etapas del proceso juvenil. Y más adelante habla de que el derecho a guardar silencio, a ser escuchado, a opinar sobre los asuntos que le afectan, es aplicable en todas las etapas del proceso y de la resolución. O sea, concretamente entiendo que no admite dudas que se aplica esta norma que establece el acuerdo probatorio, porque no hay ninguna que lo desaplique. O sea, la norma dice que se aplica. Y si vamos a la normativa internacional, si quieren ver un proceso acusatorio puro, vean las reglas de Beijing y vean la Convención de Derechos del Niño, que son mucho más acusatorias que este proceso nuestro. Tremendamente acusatorias, porque saben, estos acuerdos en el mundo se hacen sin presencia de jueces. Sin presencia de jueces. Fíjense en la regla 6 de Beijing. Nosotros acá tenemos la garantía todavía de que hay un control judicial. Ahora, decirle a un sujeto de derecho, no podés hacer lo que la ley te autoriza a hacer, me parece que es un claro ejemplo donde por proteger estamos conculcando derechos. Bueno, seguimos. Me parece que no va a haber acuerdo, por las dudas. Hacemos después en todo caso está lindo el tema, ¿no? Muy bueno, sí. Y porque hola, desde su punto de vista perdón. Lo que pasa es que nos quedan unos cuantos puntitos. Bueno. ¿Qué les parece? Si esto lo ¿no? Bueno, perdón. Ana María, dale. No, muy breve, cortísimo. Hola a todos. Igual que Darwin, llegué un poco tarde, pero acá estoy. Y en este tema, yo la verdad, recién estoy armándome en esta materia, así que mi palabra en esto no está autorizada para nada. Pero de lo que sí tengo alguna idea es del famoso tema de resolución pacífica de conflictos, y de que a nadie le gusta, y a los adolescentes menos, estar en situaciones en las que, digamos, como si fueran teatralizadas y no auténticas. Entonces, hay situaciones que llevarlas a juicio, cosas laterales como lo que decía Graciela, de un tema médico, que nadie lo discute, que la defensa está totalmente de acuerdo y simplemente no hay un convenio probatorio porque el juez no lo admite o porque consideran que de repente la ley no lo permite, etcétera, hace vivir una situación larga, aburrida, sin mucho sentido, que eso se permea, eso se percibe y no le hace bien a la justicia, me parece. O sea, hay cosas sobre las que sí vale la pena cargar todas las baterías en el juicio y que Fiscalía se revuelva como pueda para probar que el chico cometió tal acto. Pero hay otras cosas que son laterales. A mí me parece que no vale la pena recargar con una cosa larga, aburrida y cara
porque a veces significa muchos recursos del Estado también. Yo me acuerdo de lo que decían los profesores argentinos que vinieron a dar clases sobre el nuevo código. Esto también es caro, y los adultos también que vienen a declarar sobre cosas que no están debatidas, sobre cosas que son que para ellos son evidentes, no creo que le haga bien. Entonces, si el chico está de acuerdo, el chico no está solo, está con el chico o la chica, está con un adulto responsable y con defensa. Si los tres están diciendo, estamos de acuerdo en que la persona se lastimó, ahora yo no lo hice, pruebe fiscalía que yo lo hice, pero que se lastimó, sí, está lastimada, no lo controvertimos. Me parece que nada obsta. No, nada más, ese mero punto de vista. Bueno, muchas gracias. Con relación a lo que nos va quedando, yo les propongo pasar a en lo posible a los puntos 5 y 6. Están vinculados entre sí, podría ser perfectamente uno solo. En el 5 se habla de cómo y cuándo se hace el auto de apertura, y el se hace está entre comillas, en la etapa intermedia. En la experiencia de ustedes, y después viene una reflexión que puede ser compartida o no. ¿Esto tiene incidencia en la práctica, puede tenerla en el principio de contradicción y la congruencia para el juicio, en la manera o en la forma como se hace el auto de apertura? Perdón, de Minas, Sí. ¿puede ser que hayamos salteado el punto 3? Sí, sí, estamos haciendo anárquicamente un orden para poder ver lo que no hemos visto hasta ahora, nada. Es decir, alguna cosa que de los otros puntos que se ha visto algo. ¿Se entiende la cuestión planteada ahí en ese punto 5? Una aclaración, una aclaración en relación al punto, A mí me parece que como está planteado, me parece que va dirigido a la situación de que en el auto de apertura de juicio oral y público se haga referencia a la acusación y al relato de la acusación. ¿Puede ser que sea por eso que se habla de la congruencia en este caso? Tibio, sí. No, había un tema que era, si el auto de apertura, una cosa es el auto de apertura, resolución, y otra cosa es el auto de apertura, documento. Me parece que hay que distinguir eso. Entonces, ¿dónde se hace el...? Perdón, sí. pero lo que él dice también... lógico que forma... Pero esa es como que la segunda parte. Ahí está, pero la primera parte era como esta. Entonces, el tema es, ¿cuándo yo resuelvo lo que pasa en la audiencia de control de acusación? Esa sería la primera pregunta. La respuesta para mí es, lo tengo que resolver en la audiencia de control de acusación, porque ahí es el momento que habilito el control de las partes, o sea, los recursos, básicamente. Después, ¿cuándo se hace el auto de apertura? Bueno, yo lo que hago es, antes de terminar la audiencia de control de acusación, les digo, bueno, el auto de apertura va a decir esto. Y yo tomé notas toda la audiencia y leo mis notas. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, está. Salgo de la audiencia y lo escribo, lo mismo que dije hace unos minutos. O sea, alguna funcionaria receptora me hacía en el momento también lo que yo iba diciendo, ponía prueba admitida, acusación admitida. Entonces iba quedando como que un respaldo también dentro de la audiencia. Pero en realidad creo que como que ese era el asunto, porque me parece que en la práctica el problema que había era que no se resolvía nada dentro de la audiencia y se decía, no, yo lo resuelvo en el auto de apertura. Pero claro, es desvirtuar el sistema legal, porque no le estoy dejando a las partes controlar, recurrir, algo que después el autopapel es irrecurrible. Me gustaría ver, porque esa es una forma de hacerlo y justificaste muy bien, si es lo que se hace por los demás, o en general. Yo le copié a Diego, o sea que lo hago como Diego, que me ilustró Diego y me parece genial porque no deja dudas. Ya, Betina, a ver, Graciela. Aclaro que nunca tuve una audiencia todavía de control de acusación. Sí tuve juicio oral. Comparto lo que decía Diego, me parece una buena práctica hacerlo tipo borrador con las partes y después hacer el documento. Pero lo que a mí me preocupa, y esto es real, es
cuando le viene al juez de juicio oral el auto de control de acusación, Quedó sin audio la colega. ¿qué es lo que hace, lo que debe hacer el juez de control de acusación? Un resumen, es decir, un resumen de los hechos que relató en la fiscalía, o tiene que transcribir esos hechos. Después que tuve la experiencia mía con mi primer juicio oral, estoy convencida que tiene que transcribir los hechos y no hacer un resumen, porque puede dejar cosas muy importantes afuera. Perdón. Y realmente hacen a la cuestión. Yo considero además que es una audiencia, creo que me parece la más importante, y es la actividad del juez tiene que ser proactiva en cuanto a los acuerdos, en cuanto a todo. Entonces, pero es en el único lugar que va a estar estampado lo que dice el fiscal. Y no nos tenemos que olvidar que el 119.4 establece que el juez debe relacionar los hechos que tiene probados de la acusación. Y si a mí me mandan una acusación que es un extracto, pueden haber hechos que de repente en el momento el juez de control de acusación consideró que no eran muy importantes o que no era trascendente ponerlo, y que realmente hacen a la cuestión. Entonces, creo que es importante que se transcriba por lo pronto todos los hechos tal cual de la acusación. Bien. Contestando... Otra cosa, no hay que olvidar que lo único que va a tener el juez es el auto de control de acusación, nunca va a haber la acusación. Entonces es importante que sea lo más fidedigno de los hechos que relató el fiscal. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? En el interior, espera. En el interior, ¿quién quiere después? Primero acá. Acá, Tacuarembó había pedido la palabra. Aguanta. Dale. Te anoto, dale. No, que en el caso, yo en lo particular trato de llevar un archivo en papel ya, digamos, más allá que lo tenga en un pendrive, con claros importantes para justamente poder ingresar lo que digan las partes. A veces renuncian a un medio de prueba o lo que sea, pero yo trato de llevarme ya una guía para mí. Estoy de acuerdo con la compañera de que hay que ser muy estricto en transcribir prácticamente todo, por no decir todo, porque a veces uno deja escapar algo porque le parece poco importante y después cobra una trascendencia impresionante. Me parece ridícula ese requisito de que tengamos que presentar la acusación y en su caso la contestación, pero bueno, es lo que dice la ley. Y yo lo que hago como práctica es eso, o sea, ya más o menos sé los medios de prueba que están. Lo único que puede pasar es que, por ejemplo, se renuncie a alguno o se impugne a otro. Bueno, esas cosas pueden pasar, pero eso como que lo hago en el capítulo donde dice justamente planteos de las partes y lo que se decide. Y me parece que es práctico y es rápido. Uno ya dicta el auto, digamos, de control de acusación en el acto. Obviamente lo chequeo antes de darle el ok en el sistema para que las partes estén conformes con lo que plantearon y cómo se estableció, pero me parece que es lo que da más resultados, sin perjuicio de que... Entendí, nada más que para aclarar. ¿Tú dictás en la misma audiencia? En la misma audiencia simultáneamente. O sea, a veces hago un cuarto intermedio si veo que hay muchos planteos que hay que estampar en el mismo, pero es lo que da mayor resultado y ya, digamos, en la propia audiencia ya la gente se va con el auto dictado. Una cosa acá, con lo que decía Ismael, pero es sobre lo de Ismael. Yo soy de la otra escuela. Estoy anotado. Está anotado. Tengo el uno. Cardona y Florencia Sánchez nos damos un respiro, no seas malo. No, adelante, tocayo.
soy de la otra posición, vamos a decir, si es que es una posición. Yo no leo la acusación ni la contestación antes de la audiencia de control y hago el trabajo en audiencia con lo que las partes me dicen. No me reflejo en la acusación escrita, o sea, lo que le digo a la fiscal es, que todos los manuales lo dicen, es que ahí tiene que acusar. Le digo, acuse, después que se resolvieron las cuestiones formales, acuse, y ahí yo tomo nota punto por punto. Y lo que diga ahí es la acusación. Si le faltó algo que estaba escrito y que no lo dijo, lo que sea, mala suerte. Y después, otra cosa que me parece interesante es que lo que va al juicio no es la acusación que hizo la fiscal, es la acusación que yo como juez admito. O sea, de alguna manera es como que yo estuviera acusando. O sea, en el sentido de decir, si yo fuera a acusar a esta persona, ¿qué tendría que tener la acusación? Ahí está el filtro de la audiencia de control de acusación, me parece, que es controlar la acusación para que tenga todos los elementos típicos que tiene que tener el delito, o sea, que cumpla con todos los requisitos. Eso se debate y después se admite, pero, o sea, puede haber una acusación por escrito que sea de una forma, en la audiencia dice otra cosa, y con las observaciones que hace la defensa y con las observaciones que pueda hacer, eso se va reformulando, vamos a decir, es una audiencia filtro. Ahora sí, perdón. Tacuarembó, después va. Bueno, gracias. Ahí va. Bueno, no, yo en cuanto a la práctica, la que utilizo es la que no he hecho muchos, aclaro tampoco, creo que han sido 2 o 3, no han sido muchos. La práctica que tengo, como decía la colega, es de transcribir la acusación fiscal, o sea, los hechos relatados en la acusación fiscal, para mantener la mayor fidelidad posible, y bueno, y hago el decreto fuera de audiencia dentro del plazo legal. Ahora, yendo a la médula de la cuestión planteada que refiere a la congruencia, a mí me parece interesante ver cómo juega el papel de los alegatos de apertura en el juicio. Me parece que los alegatos de apertura en el juicio, en lo que dice relación con la congruencia, juegan un papel fundamental, porque lo que surge de esos alegatos de apertura, que por más que se llamen alegatos y nosotros estemos acostumbrados a que el alegato en el proceso civil es lo que se hace al final en relación a lo que formaba parte de la acusación y la prueba que se diligenció, acá como que el alegato de apertura tiene un contenido más rico, digamos, me da la sensación. Ahí cada parte va a plantear su teoría del caso, como dice la bibliografía que hemos estado estudiando, y eso para mí es la médula. Más allá de que ya lo haya hecho al presentar por escrito su acusación, el alegato de apertura es el momento en el cual, en forma oral y digamos, cumpliendo con todos los requisitos de la oralidad, tanto el representante de la causa pública como la defensa van a plantear su teoría del caso, y ahí está donde debe centrarse la congruencia. Me da esa sensación, por lo cual todas estas cuestiones más, digamos, escriturales, por decirlo de alguna manera, no entrarían tanto a jugar, porque si no, como que a veces volvemos un poco a darle mucha relevancia a lo que está escrito y volvemos a la trascendencia del expediente. Yo creo que hay que situarse en los litigantes que van al juicio a litigar y que plantean su caso en forma oral en el juicio. Nada más. Perfecto. Hay acá una chica que yo salté antes y después va todo. No, yo quería decir algo que se me planteó en estos días, y por lo cual hago eco de lo que estaba diciendo Graciela, que hay que ser lo más fidedigno posible cuando se hace el auto de apertura a juicio. Yo hago así como dice Diego, que la audiencia se va resolviendo, la prueba que se admite, la que no se admite, pero después hago el auto de apertura a juicio. Y me acaba de pasar, o sea, yo lo que hago es transcribo la acusación, porque normalmente es sobre esa base que se trabajó en la audiencia, y digo, bueno, cuál es la prueba que está admitida, en qué condiciones, si está cumpliendo una medida cautelar la persona. Bueno, me acaba de pasar que me pasan un auto de apertura a juicio que es solamente una hoja donde dice la prueba admitida que luce a fojas tal. Entonces yo digo, esto acá de alguna manera tengo que resolverlo. Entonces puse informe de la oficina actuaria, cuál es porque yo no lo puedo mandar nuevamente al juez, o sea, puse sin asumir competencia
informe de la oficina actuaria cuál es la prueba que surge de a fojas tal, pero la verdad que se me planteó como un problema, porque yo no lo hago así. Una precisión, si no asumiste competencia no puedes pedir informe. Es incompatible, pero al margen, es un pequeño detalle. Previo a asumir competencia, quizás deberías haberlo no sé. devuelto. Si no cumplía los requisitos legales, decir que eso no es efectivamente un auto de apertura a juicio y devolverlo. Y que a mí fue no de me había garantía, pasado, lo pero formule digo, en yo no forma. puedo fijar una audiencia de juicio si no tengo cuál es la prueba. Hay que ser muy claro en lo que se establece en el auto de apertura a juicio. Antes de la siguiente intervención, esto yo lo comenté y consulté con Leonel. Yo siempre consulto, lo tengo acalambrado. Y claro, el problema se nos plantea a nosotros por el plazo de 3 días para redactar el auto de apertura, que en el Código chileno no existe. El auto de apertura se hace en la propia audiencia, donde las partes tienen la carga de controlar que esté bien hecho, ¿no? O sea que eso es lo que te pasó a ti, no podría suceder. Sí, se plantea una serie de distorsiones. El asunto es que está establecido ese plazo. Yo creo que lo que apunta Diego a que ese plazo no nos quede como que no hacemos nada en la audiencia y redactamos después, como que es una audiencia, digamos, burocrática, donde no hay intervención del juez. Si el juez tiene que intervenir, claro, pero lo que le pasa a ella es que el juez no intervino. O sea que en definitiva el deber ser es ¿qué pasa cuando no se cumple con el deber ser? Bien, pero yo creo que eso tiene que ver también con justamente lo que estamos haciendo ahora. Sí, preguntando cómo se hace, porque capaz que nadie se le planteó que tenía que hacer algo en la audiencia y lo hacían, diferían todo para hacerlo en el plazo de 3 días. O sea que en la medida que nosotros identificamos ese tipo de prácticas y problemas, creo que pasa por la capacitación, en definitiva, y la toma de conciencia de que es un plazo para redactar, no para hacer todo lo que es propio del control de la audiencia esa. Perdón, lo tenía esperando ya, Gato, amigo. No entendimos bien la necesidad de editar el auto en audiencia. Ese es el primer punto. Y el segundo, por lo menos allá lo hacemos así. Se le pregunta a cada parte qué prueba tiene, se le da traslado a la contraria, si objeta o no objeta, se admite en la audiencia de control. Después se hace un decreto, admítese tales medios, o en su caso recházase, y el auto de apertura se hace dentro de los 3 días, por escrito, con los hechos de la acusación, los hechos de la contestación, los medios admitidos. Y se remite. Lo que estamos hablando acá hasta ahora es el tema con la acusación, cómo lo resumís qué haces con la acusación, no con el tema de los medios de prueba. En definitiva que parecería que... Sí. ¿Qué cosa vamos a ver? Bueno, sí. el auto de apertura... Y la pregunta es, ¿por qué hacerlo en audiencia? Precisamente, en Chile está en audiencia, supongo yo, por lo que estamos hablando acá, para que después el que recibe el auto de apertura no se encuentre con la sorpresa de que le faltan elementos, porque hay un control inmediato de las partes. No te olvides que además, en la regulación actual, ese auto de apertura es inapelable. O sea que, ¿cómo se soluciona cuando el que tiene que hace el auto de apertura lo hace mal, lo hace insuficiente, con relación no solamente a la prueba, principalmente a la acusación, a los hechos? Claro, en la audiencia Después, por favor, la acusación ofrece sus... El problema no se soluciona, porque ¿qué pasa si al redactar omitiste por inadvertencia un capítulo? Nos pasó en cada turno que faltó una prueba. Estrictamente el código dice que es inapelable. Está bien, nos pasó que nos faltó, a mí particularmente, una prueba que admití en el juicio, mas no puse en el auto de apertura. Me lo hizo saber la Fiscalía y puse advertido que se padeció error involuntario, agrégase, lo remití a juez de juicio, se tomó al testigo y no surgió Claro, porque tú entendiste que estaba bien el planteo, era una omisión, pero puede pasar que el juez diga, no, lo redacté así porque yo entiendo que esta es la interpretación. Imaginemos un resumen de la acusación, donde el juez puede cambiar el sentido, porque entiende que el sentido es otro, y las partes no pueden recurrir. O sea,
el hecho de hacerlo por escrito después limita el control de las partes, más en un sistema donde no hay recurso posible. Es decir, si se hace en audiencia, las partes están ahí. Bueno, esto es lo que va a ir al juicio. Ustedes van a debatir sobre que el homicidio se produjo el día tal, en tal lugar, fulanito con un cuchillo agarró y se lo clavó a fulanito, por tal motivo. Esto es lo que se va a debatir. Si lo hacemos 3 días después, que se puede porque la ley lo permite, nadie dice que sea ilegal, por supuesto que no, el problema es que ustedes no van a tener el control de las partes. Y puede pasar, claro, si uno transcribe la acusación, no hay problema, pero para los que entienden que no hay que transcribirla, que hay que resumirla o darle el sentido de lo que se admitió como acusación en juicio, es muy peligroso, porque están sacando una resolución que es la más importante, porque es la que define el programa de juicio, sin control de las partes. Lo que le pasó a Elena, a ti no te hubiera pasado, eso de la prueba tal, porque tendría que haber estado redactada. Graciela, una acotación. ¿Qué problema? ¿Puedo? Mi hija la palabra. Yo me abstengo. Abstenete, yo se la doy. ¿Hablo o no? Tito, después de por la favor. intervención. Bueno, no, a mí me pasó concretamente que en el auto de control de acusación se relataron los hechos de apertura a juicio, perdón, se relataron los hechos y luego cuando estamos en el alegato de clausura, la defensa dice, porque en la acusación la fiscal dijo y lee, ¿no?, lo que había dicho, y resulta que lo que estaba diciendo era no condecía con toda su teoría del caso. Es decir, yo hubiera sacado si yo hubiera sabido eso, lo hubiera tenido en el auto de apertura, hubiera de repente sacado la sentencia en 4 hojitas. Pero quedó fuera del juicio, nadie lo recuerda, nadie lo planteó. Quedó fuera del juicio. Está. No lo dijo en el alegato de apertura y no lo dijo, nadie lo cuestionó en el control de acusación. Chau, fue. Problema de la fiscal y problema de la defensa que lo podría haber planteado. No es tu problema. Me lo planteó en el alegato. Sí, bueno, pero el juicio se hizo todo más trabajoso. Y bueno, pero es que nosotros no elegimos el juicio que nos gustaría. No, pero a lo que yo voy es, si uno es fidedigno con lo que se estableció en la acusación, eso no hubiera pasado. El problema es que el código, y nos está pasando con la apelación y los agravios y las audiencias de segunda instancia, es que el código pone instancias escritas que luego se realizan también o con mayor efecto todavía oralmente en audiencia. Entonces, ¿a cuál le damos preeminencia? ¿Al escrito de acusación o lo que fue, la fiscal me dijo, la defensa me dijo que era la contestación y la acusación en la audiencia? ¿Qué es lo que más vale? ¿En qué estoy? ¿A lo que dijo en la audiencia de control de acusación o aquel escrito que presentó primero? Eso es lo que tenemos que definir, porque si es el escrito que presentó primero, no hablamos nada en la audiencia de control de acusación. Es más, yo le pediría mandámelo en un pendrive y copio y pego, porque para yo copiarlo en la computadora no tiene ningún sentido. Es un tema de definir cuál es el acto procesal importante. Yo creo que lo más importante, pensando en un código acusatorio, oral, que todo eso, es lo que se dice en la audiencia. La acusación sirve para qué, no es para el juez la acusación, es para que la defensa sepa de qué se va a tratar el juicio. Y es más, si ustedes ven, la defensa no tiene por qué contestar la acusación, la defensa solo se limita a presentar los medios de prueba, porque contesta ¿cuándo? En el alegato de apertura, ahí contesta. Entonces, ¿a qué le contesta? Al alegato de apertura le contesta, pero yo sé que no es exactamente lo que dice el código, habla de acusación, sí está clarísimo, pero porque mezcla. Ahora, si lo vamos a aplicar mezclado, nos hacemos... nos pasó el otro día en una audiencia. ¿Te acuerdas que nos planteamos? Hicimos una audiencia de segunda instancia, bárbaro. Los agravios, lo que dijo en la audiencia y lo que surgía, ¿a qué le damos relevancia? Tomamos lo de la audiencia. Claro. Yo de Tacuarembó una acotación. Yo pienso que, sinceramente... Estaba yo antes, Diego. Perdón, primero. Bueno... Paciencia, ya va. Dale. No, en realidad, Maldonado, por favor, también. Lo que decía
Con lo que decía el Yo compañero, que yo en realidad hago lo mismo que decía Diego y otros compañeros, de que hago la audiencia de control de acusación, discuto sobre cada medio de prueba, incluso no solo si la otra parte se opone, sino cuando hay algo que me genera dudas o que no, es un hecho que no está controvertido, lo que sea, lo planteo y ahí estamos un rato largo, duran bastante las audiencias. Pero la duda que me surge es que yo no lo dicto, por lo menos no tuve muchos, tuve 3 también, o 4, no los hago en el momento de la audiencia, los hago después, pero en la audiencia les digo, bueno, que la autoapertura no es recurrible, entonces están de acuerdo con que, primero que la acusación la admití cuando la fiscalía la dijo al principio. Entonces ahí ya se sabe cuál es la acusación que yo voy a poner en el papel, digamos, en la resolución escrita. Y después les digo todos los medios de prueba que se admitieron, hago un resumen al final, se lo digo 20 veces a ver si está bien, me dicen que sí, no sé qué. La duda que planteo es, la ventaja de hacerlo a la audiencia, el auto de apertura, ¿sería por el tema del recurso? Claro, pues en realidad no pueden recurrir tampoco, porque si lo dictó al final, tampoco es recurrible. No, pero no es estrictamente recurrible, pero Que si te te dicen digan ahí. faltó algo, te dicen faltó esto y lo corregís. Igual lo advertís, igual también puedes recurrir a decir